Los hogares estadounidenses gastan al año 3 billones de dólares más de lo que ganan. En el caso de las familias europeas, la diferencia es de 2 billones y medio y siguen imprimiendo dinero. Y como resultado, se inflan las burbujas financieras, el dinero se está acumulando y al final todo acabará estallando. Estados Unidos ha violado demasiadas veces y de forma grave los acuerdos internacionales y a pesar de las promesas actúan persiguiendo solo sus propios intereses, o mejor dicho, los intereses de los accionistas de los bancos estadounidenses. Por eso hoy muchos países tratan de disminuir su dependencia de Estados Unidos. El FMI está bajo el control de las grandes potencias occidentales, en primer lugar de Estados Unidos. Los votos se distribuyen según la aportación en el capital reglamentario del fondo. Nuestra parte no es tan grande, pero aparecen nuevos países como los del BRICS, que tienen cada vez más peso en el mundo y tienen que ser escuchados a la hora de tomar las decisiones. Por supuesto, todo funcionaría mucho más rápido si el mundo entero, esta organización global, tuviera una postura común a seguir. Y ahora, como en la fábula del cisne, el lucio y el cangrejo, cada uno tira de su cuerda y no sabemos lo que va a pasar mañana. Ha habido intentos de unirse y proponer una alternativa para el sistema Bretton Woods, que sitúa a Estados Unidos en una posición privilegiada, por ejemplo, en el 2011. Se tomó la decisión de crear el Banco Central de los bancos centrales, es decir, un sistema que determinara los volúmenes de emisión para los bancos centrales. Y cuando en Estados Unidos se dieron cuenta de que este proyecto les prohibiría imprimir la cantidad de dólares que quisieran, tramaron el caso de Strauss-Kahn. Y como resultado del proyecto no quedó ni rastro. El 3 de abril del 2011, el entonces director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, pronunció un discurso en la reunión del FMI y el Banco Mundial que tuvo el efecto de una bomba. Se pronunció en contra de mantener el dólar como moneda universal y propuso nuevas medidas de control, tanto para el mercado financiero internacional como para cada país en particular. «40 días después, el 14 de mayo, Dominique Strauss-Kahn tuvo que bajarse del avión que lo llevaría de Estados Unidos a Francia y fue detenido en Nueva York por acusaciones de acoso sexual a una limpiadora afroamericana del hotel. Sin embargo, los extraños y desagradables sucesos de su vida cesaron en cuanto renunció al cargo de director del FMI. Esto nos lleva a suponer que todo fue por el intento de cambiar las reglas de juego en el mundo de las grandes finanzas. Ahora que la idea de crear un órgano controlador, ese Banco Central de Bancos Centrales, está enterrada, se ve que cada país se tiene que preparar para las turbulencias económicas en solitario. ¿Y cómo refuerzan los estados sus posiciones ante una nueva crisis? En primer lugar, acumulando reservas. Recientemente el Banco Central de los Países Bajos declaró que ahora en Fort Knox estaba almacenando solo el 31% de todo el oro neerlandés y no la mitad. Casi 123 toneladas de lingotes de oro que estaban en Estados Unidos volvieron a Ámsterdam. ¿Por qué el gobierno de Países Bajos tomó esta decisión y cómo llegó el oro neerlandés al otro lado del océano? Estados Unidos almacena en Nueva York 400.000 millones en oro que le pertenece a otros países. La mayor parte se trajo durante la Segunda Guerra Mundial por una simple razón. El futuro era muy incierto y se creía que, si se depositaba todo el oro en el territorio estadounidense, allí nunca habría guerras. ¿Por qué ahora los países europeos, uno tras otro, deciden que guardar sus reservas en casa o en los países vecinos es más seguro?
En cualquier momento, si las relaciones entre países de repente se vuelven tensas, sus activos pueden ser bloqueados y entonces usted sufrirá grandes pérdidas. Por eso hay que diversificar y no guardar todas las reservas en un mismo sitio, sino almacenarlas en distintos lugares, asegurarlas de alguna forma. De lo contrario, caerá en una situación de dependencia y sufrirá pérdidas. Pero Estados Unidos está usando todos los instrumentos de presión que tiene sobre los políticos de los países europeos para que ni siquiera piensen en la posibilidad de hacer una revisión de sus reservas. Los estadounidenses están cuidando bien de nuestro oro. No tenemos razones para desconfiar. Eso es lo que dijo a los votantes alemanes Norbert Bartel, portavoz del Bundestag para asuntos de presupuesto. Desde el punto de vista político de Estados Unidos, es muy práctico mantener el oro en sus bóvedas. Eso demuestra que tiene el control financiero y que el resto de los países le tienen confianza. Por lo tanto, creo que no les parece bien que Alemania se ocupe de hacer cálculos y sacar el oro del país, porque otros países también van a querer sacar su oro, lo cual puede socavar la confianza en el sistema financiero de Estados Unidos. Los estadounidenses explican la negativa a permitir el acceso de extraños a los lingotes de oro con las medidas de máxima seguridad. Eso suscita el debate sobre si realmente conviene mantener las reservas en un metal que solo acumula polvo, sin traer dividendos. Mantener el oro requiere de grandes gastos. Además, el oro no genera ningún tipo de dividendos. Si se vende el oro a cambio de divisas convertibles, entonces estas se pueden poner en el banco y cobrar intereses, o comprar acciones rentables que den un buen rendimiento. Desde luego, es indiscutible el valor del oro como reserva, pero su mantenimiento es muy costoso. Sin embargo, el interés global por el metal precioso no disminuye. El diario alemán Die Welt publicó un artículo llamado «Rusia compra sigilosamente oro». ¿Qué hay detrás de todo esto? Ahora el oro se compra masivamente con el objetivo de ser vendido más tarde a un precio mayor. Para algunos, invertir en oro es el camino hacia la independencia financiera, considerando los grandes dividendos resultantes de su reventa. Y, por tanto, el abanico de oportunidades resultante es mayor que el del resto de los actores. La misma prensa occidental señala que Rusia al mismo tiempo está reduciendo sus reservas de divisas, transfiriendo la mayor parte de sus ahorros a piedras y metales preciosos. ¿Significa esto que Rusia prevé un cambio en el orden monetario mundial? Existen motivos para librarse de la necesidad de utilizar monedas convertibles en los pagos exteriores, que son principalmente el dólar, el euro y el yen japonés. Para pagarles, se debe tener una reserva de esas monedas. Es decir, hay que darle préstamos al país que emite la moneda en cuestión. Supongamos que a Estados Unidos le interesa devaluar un poco su dólar, porque un valor más bajo del dólar estimula las exportaciones de Estados Unidos. Pues bien, en este caso, perdemos mucho dinero al utilizar el dólar como moneda de pagos internacionales. Hoy la deuda externa estadounidense supera el PIB del país. Entonces, ¿por qué los acreedores aún no les han exigido a los estadounidenses el pago de sus deudas? En su momento, el economista británico John Maynard Keynes solía decir en broma que si usted le debe al banco una libra esterlina, entonces usted depende del banco. Sin embargo, si le debe 10 millones de libras esterlinas, el banco depende de usted. Resulta que si todos los acreedores de Estados Unidos exigieran de repente que se les paguen todas las deudas, la economía estadounidense simplemente se hundiría. Y entonces no habría nadie de quien recibir dinero. ¿Pero significa eso que la prosperidad estadounidense basada en los acuerdos de Bretton Woods durará para siempre? En términos generales,
Podemos decir que el sistema Bretton Woods, creado como un mecanismo para estabilizar y controlar el sistema del dólar en el proceso de su expansión, ya no puede funcionar porque no hay hacia dónde expandirse. Es decir, este sistema ha entrado en contradicción con la realidad en la que vivimos hoy en día. Significa que estamos a las puertas de una nueva convulsión financiera y como consecuencia de una nueva redistribución financiera de todo el mundo. Básicamente, lo que vemos hoy es el caos. No sé si el caos es manejable o no. De momento se puede controlar, pero en cualquier momento puede volverse incontrolable. En nuestro caso, esta crisis será, por supuesto, menor que la de ellos porque la vivimos parcialmente en los años 90, pero en el mundo la situación será extremadamente desagradable. Teniendo en cuenta esta perspectiva, vale la pena pensar en cómo evitar convertirse en víctima de la posible nueva redistribución de los recursos. Por ejemplo, si empezamos hoy a sustituir importaciones, lo cual supone empezar a impulsar cadenas de distribución en rublos, es decir, desde la materia prima hasta el producto final, y cerramos el ciclo de circulación de rublos, entonces podríamos proporcionarle al país un crecimiento económico anual del 5% durante 10 o 15 años sin problema. Realmente tenemos que pensar en un sistema de uso más activo de nuestra propia base de recursos, de la que en principio disponemos. Cualquier país grande, si quiere desarrollarse con éxito, debe, por supuesto, centrarse en las fuentes de créditos nacionales. El socio más cercano para nosotros es Bielorrusia, cuya economía se basa en el crédito interno porque no tiene acceso a préstamos externos. Y quizás por eso la industria bielorrusa ha crecido todos estos años a un ritmo mucho más rápido que en otros países de la CI. Entonces, ¿cómo deberían percibir la situación los ciudadanos de a pie? ¿Qué hacer cuando el sistema financiero mundial es inestable y es difícil predecir cuándo y cómo acabará todo? Trabajar, no rendirse y no perder el optimismo es realmente muy importante en la economía. También entender que cualquier proceso de la vida, incluidos los económicos, son muy cíclicos. Sí, vivimos tiempos difíciles, pero tenemos muy buenas reservas. Varios fondos de reserva en el país que ahora se están desbloqueando, aunque de forma lenta, para ayudar a los que están en la situación económica más difícil en estos momentos y a sectores enteros de la economía. Creo que poco a poco tendrá que funcionar. En 1944, cuando nació el sistema de finanzas y pagos internacionales que sigue vigente hoy en día, el mundo estaba realmente en ruinas y casi toda la economía se centraba en un solo país, Estados Unidos. Pero actualmente el país norteamericano ya ha dejado de ser el único oasis económico. Los centros de actividad empresarial se desplazan notablemente a otros países, donde surgen de forma rápida nuevos modelos económicos. Estamos ya a la entrada de una nueva redistribución financiera del mundo. Audio Jungle.